Hola, muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos al espacio Bolívar 21, que ha organizado el Centro de Estudios Simón Bolívar en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2020. En la mañana de hoy tenemos el gran placer de presentar una nueva obra. Se trata del libro titulado El Poder Moral, una interpretación a 200 años de Angostura. Su autor, Ian Torres, nos acompaña en la mañana de hoy. Ian, bienvenido. Ian es filósofo y profesor universitario, es especialista en ciencias políticas y teología bíblica, ha cumplido funciones diplomáticas en la Santa Sede y en la Hermana República de Colombia. Además es vicerrector de investigación de la Universidad Católica Santa Rosa. Ian, en cuanto a tu libro, para comenzar la conversación, nos gustaría saber qué razón, qué motivos tuviste para enfocarte dentro de la vasta temática que hay alrededor del Libertador Simón Bolívar. ¿Qué razón te motivó a abordar un tema complejo como lo es el poder moral? Adelante, Ian. Buenos días, Alejandro. Gracias por la oportunidad que me brinda el Centro de Estudios Simón Bolívar de poder publicar este libro y de poder presentarlo el día de hoy. Bueno, Alejandro, la realidad es que con motivo del bicentenario del discurso de Angostura de Bolívar, sin duda que se abre un panorama de temas que gracias al bicentenario podemos tener presentes y actuales en la realidad de este siglo, ¿no? Luego de 200 años del discurso, cuando se lee un texto, después de haberse creado hace 200 años, sin duda que los temas, las temáticas, los diferentes asuntos contenidos y tratados por Bolívar en su momento recobran hoy una actualidad natural. Y eso pertenece a la naturaleza misma de un texto, a la naturaleza misma de una obra literaria. Cada vez que una obra literaria se relee, por supuesto, su contenido se actualiza a partir de la persona o de la comunidad, o en este caso del país que lo lee, ¿no? Entonces, en esa ocasión de ese bicentenario, yo me aboqué a la tarea de estudiar el poder moral, de estudiar el texto, el discurso de Angostura. Y sin duda alguna que el texto del poder moral es uno de las novedades de Bolívar, más importantes seguramente de toda su obra como estadista, como pensador y como hacedor de repúblicas. Es quizás la obra más original, es una de las ideas más originales de su pensamiento, y que seguramente por no haber sido adoptada en su momento y por no haberse desarrollado concretamente como él la planteó en la historia nacional, quedó un poco perdida, quedó un poco olvidada en la historia. Y yo considero que al leerse el discurso y particularmente el planteamiento bolivariano del poder moral en la actual Venezuela, recobra mucha importancia la visión que tenía Bolívar de la estructura del Estado, la importancia que le daba Bolívar al ciudadano republicano y, por supuesto, las condiciones en las que vive hoy Venezuela, en las que vive América Latina y en las que está sumergida la humanidad, sin duda alguna, hace que el poder moral sea una idea digna de estudiar, una idea digna de actualizarse y de ser reescrita. Es la oportunidad de recrear y de acompañar a Bolívar en esa preocupación que tuvo en su momento para poder ofrecerle al país una institucionalidad y unas maneras nuevas de poder regenerar la república desde el punto de vista moral. Fíjate cómo apenas ayer el presidente dijo que estaba cansado, ¿no?, de esos rojitos corruptos. Y es que en realidad el poder moral hoy más que nunca en Venezuela es una idea que hay que tener en cuenta. Es una idea que hay que tener en cuenta sobre todo por la realidad social, ética y humana en la que se encuentra el país. No es
no se puede esconder, ni se puede ocultar, ni podemos ya hacernos de la vista gorda, de no denunciar, de no quejarnos, de no decir un ya basta, no solamente a corrupciones personales, sino a estructuras corruptas que se han creado desafortunadamente en muchos sectores de la vida social y nacional del país, que hay que atender de manera actualizada, no solamente desde un punto de vista teórico, no solamente desde un punto de vista del Estado, sino de una forma pragmática, de una forma moderna, con la ayuda de las instituciones, con la ayuda de la educación, con la ayuda del Estado e incluso de organismos internacionales que luchan contra este flagelo humano y contra esta enfermedad, de verdad, contra esta gangrena, decía yo, cuando me refería en un punto del libro sobre este hecho. Entonces considero que dada esta emergencia o urgencia nacional que hay que atender desde todos y desde muchos ángulos, yo creo que Bolívar dio en el clavo en su momento, porque esto que hoy vive Venezuela, lo vivía Venezuela hace 200 años y Bolívar lo había intuido, Bolívar lo había avisorado y presenta por eso una idea de poder moral anclada a las estructuras del Estado. Él pensaba crear un Estado donde, por supuesto, las instituciones públicas contribuyeran a regenerar la nación desde ese punto de vista. Entonces yo considero que hoy el tema es más que urgente, es más que necesario y hay que atenderlo. No es un tema simplemente político, partidista, no es un tema coyuntural, es un tema estructural, es un tema que involucra a todas las personas, a los venezolanos, a todas sus instituciones, y no es un tema incluso venezolano, es un tema que desafortunadamente afecta a muchos países, sobre todo de la región latinoamericana, y bueno, cada país tiene ese flagelo que atender a partir de sus propias realidades nacionales. Venezuela tiene los suyos, tiene sus problemas, y por supuesto hay que asumirlos con madurez, hay que encararlos con optimismo y con un pragmatismo y un realismo que nos haga, primero que todo, tratar el tema con libertad, tratar el tema con absoluta franqueza, porque estamos en esa parte de la psicología nacional de o negar el problema o reconocerlo. Creo que hay que reconocerlo, hay que afrontarlo y hay que tratarlo. Muchísimas gracias, Ian. Efectivamente, el Libertador propone por primera vez el concepto del poder moral en un contexto muy adverso. Es en plena guerra de liberación. Apenas tiene 2 años de haber vuelto al territorio venezolano después de un duro exilio. Quisiéramos, Ian, que nos contaras un poco acerca de eso, del contexto en el que se formula el poder moral, sabiendo que en ese momento Bolívar también presenta lo que podemos decir como su primer proyecto de constitución, ¿no? de las bases jurídicas, políticas de lo que sería la nueva nación que nacía, que es Colombia. Así que, ¿cómo nos ayuda, Ian, esa relación de acontecimientos que suceden alrededor de la formulación de este concepto político? Correcto. Fíjate, Alejandro, las causas que generaron, por supuesto, la inquietud en Bolívar de pensar y de crear un poder moral, justamente son diferentes a las actuales, ¿no? Son dos momentos históricos diferentes que involucran a la misma nación, a Venezuela. Sin embargo, tienen raíces culturales similares que se pudieran de alguna manera conectar. Y una de ellas es la realidad del impacto del imperialismo que en el momento aplastaba a Venezuela al ser una colonia excluida de la dinámica política, administrativa y social del país en ese momento, ¿no? Sin duda que la herencia de aquellos 300 años
de colonialismo, generó en Venezuela una serie de estructuras mal formadas, maléficas, de verdad negativas para el país, que indujeron a la nación a sumergirse en una situación de corrupción humana, como la llamaba Bolívar, y que requería de varios esfuerzos y de los esfuerzos de las estructuras del Estado para sacarla de esa situación. Bolívar era consciente de que no se trataba únicamente de construir escuelas, sino de crear un poder moral que lograra construir una dinámica nacional a través de la educación, a través de ese poder, de ese cuarto poder que él proponía, y suponía un trabajo y una dinámica de varios años. Por eso él quiere anclarla al Estado, porque no se trataba de una simple disposición ni de una simple ley. Se trataba de incluir dentro de la arquitectura de los poderes públicos del Estado un poder único que se encargara de la vigilancia, de la supervisión, de la contraloría del Estado, pero al mismo tiempo de la formación del ciudadano, de la educación del ciudadano republicano. Por lo tanto, era un trabajo de varios años, seguramente de varias décadas, que requería en ese momento el país para poder arrancar nuevamente en la nueva dinámica republicana, y suponía la formación del ciudadano republicano, porque la corrupción siempre tiene sus causas dentro de la formación y de la estructura del ser humano. Tiene una causa personal, pero al mismo tiempo tiene una causa social cuando se crean estructuras del Estado, estructuras sociales de las cuales el ciudadano no puede escapar y tiene que defenderse. Y es cuando las estructuras se convierten en estructuras dañinas, en estructuras sociales que realmente aplastan la individualidad, porque ahí el cuerpo social, por supuesto, impide que el ser humano o que el ciudadano republicano pueda desarrollar una vida honesta o pueda llevar una vida adecuada a las leyes y a las normas del país, ¿no? Entonces, en ese momento, por supuesto, Venezuela venía de 300 años donde dominó la esclavitud, donde dominó la desigualdad social, donde se le impedía al venezolano participar de la administración pública. Únicamente participaban los muy pocos de los españoles nacidos aquí de este lado del continente, ¿no? Por lo tanto, la administración la llevaba el Imperio Español desde España, y los gobernantes españoles que residían en estas tierras, ¿no? Pero ni siquiera los propios españoles, hijos de españoles, participaban, muchos de ellos, en la administración. Y por supuesto, todos los nacionales, llámese indígenas, llámese negros, llámese zambos, mulatos, toda la mezcla riquísima originaria nuestra, estaban absolutamente excluidos, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista legal. Muy bien. Estamos en una gran perspectiva, ¿no? El poder moral es una construcción que busca trascender en el tiempo, que busca atender a un problema estructural como nos has planteado. Ahora, entendiéndolo como el funcionamiento en el marco de una república, tú nos señalas en tu libro que, ante todo, es el ser humano el que está en el centro de atención del poder moral. ¿Cómo podemos interpretar esto, Ian, en el contexto, sabiendo que una de las características del pensamiento, los fundamentos ideológicos del Libertador, es el humanismo? Lo vemos ahora, estamos prontos a conmemorar el bicentenario de la celebración de los tratados del armisticio y de la regularización de la guerra. Ese último es propuesto por el Libertador y que forma parte de un referente del derecho internacional humanitario, ¿no?
Eso en el sentido del conflicto. Ahora, en el sentido de la construcción de la nación, ¿cómo funciona este poder alrededor del ser humano y cuál es la institucionalidad que lo acompaña? ¿Cuál es ese funcionamiento? En el momento de la constitución de Bolivia, ¿cómo lo ve Bolívar, digamos, de una forma aterrizado el poder moral? El poder moral planteado por Bolívar lo estructura a partir de una institucionalidad que él crea, que plantea al Congreso de Angostura, pero que desafortunadamente no lo asume. Dentro de esa arquitectura del Estado, Bolívar plantea añadir a la tradicional estructura tripartita de la distribución de los poderes públicos un cuarto poder, y es ese cuarto poder moral conformado por dos cámaras, una cámara de educación y una cámara de moral. La cámara de educación se encargaría de la construcción de todas las escuelas. Recordemos que estábamos en plena guerra. A partir de una planificación poblacional, construir todas las escuelas en el país para el acceso y la educación pública y gratuita de todos los venezolanos. Suponía también la conducción de la educación física y de la educación moral de los ciudadanos dentro de esas instituciones educativas. Suponía además la formación de la familia, de las madres, a través de unas cartillas que en la época era una propuesta muy revolucionaria, porque recordemos que la imprenta la trajo Bolívar aquí a Venezuela. Entonces ya él había incluido repartir cartillas a todas las familias en el país, lo que suponía una gran inversión por parte del Estado a nivel de impresión en ese momento, donde se le iba a formar a las madres y a dar las ideas de una educación popular, liberadora, básica, a través de esa herramienta sencilla de la imprenta en ese momento, para que se la transmitiera a todos sus hijos. Y eso iba a ser en sintonía con las iglesias, con las parroquias, con los curas del momento, con los sacerdotes, al momento incluso del bautismo. Se le iba a pedir que dieran cuenta de esas cartillas y de eso que estaba escrito, ¿no? en ese libreto. Entonces, esa era una de las herramientas en la formación en donde se involucraba el poder moral. Bien, entonces, unido al esfuerzo de construir las escuelas a lo largo y ancho de todo el país, Bolívar también planteaba entonces la creación de unas cartillas a ser distribuidas entre todas las familias y a todas las madres de familia para la educación de sus hijos. Era un esfuerzo sin duda bastante amplio por parte de las finanzas del Estado, porque suponía la impresión de esas cartillas a nivel nacional. Recordemos que la imprenta era una novedad que había traído Bolívar al país, y ya Bolívar la planteaba como un vehículo de educación y de instrucción para ser repartidos entre toda la población. Eso, por supuesto, se iba a hacer en el marco de la ayuda que suponía la familia para el Estado. Era una conexión, un nexo entre el Estado y la familia, también entre el Estado y las iglesias, porque eso se iba a hacer en ese momento también con el auxilio de los párrocos que iban a estar allí colaborando también con el Estado. Al momento del bautismo se le iba a preguntar a las madres ciertas cosas para la formación de sus hijos. Entonces era un esfuerzo de una educación física, de una educación moral, que estaba planteando Bolívar, no solamente como una estructura pública, sino donde involucraba a toda la familia. Era un esfuerzo del Estado, era un esfuerzo de las familias, era un esfuerzo de las instituciones sociales de la época, y por supuesto era una necesidad nacional que había que atender con el esfuerzo y la ayuda de todas las instituciones. También entonces estaba la Cámara de Moral, que no era un instrumento para perseguir a los ciudadanos, ni para mucho menos hacer una cacería de brujas muy
muy en boga en esos tiempos, ¿no? Sino que se trataba de institucionalizar un esfuerzo del Estado y un esfuerzo nacional a través de una Cámara de Moral que iba a cumplir funciones contraloras desde la rama del Estado. Es lo que hoy pudiéramos llamar la Contraloría General de la República, la Fiscalía General, etcétera, ¿no? Era un ente contralor de las finanzas del Estado que iba a intervenir en los tratados públicos, que iba a intervenir en la interpelación que se le podía hacer, como lo decía Bolívar, desde el presidente de la República hasta el último funcionario. Era un poder autónomo que tenía esa capacidad de poder custodiar y mantener la honorabilidad y la honestidad dentro de la administración pública del Estado. Fíjate que tengo aquí casualmente el libro de Pedro Grases, un libro de estudios bolivarianos, donde hace un magnífico estudio y un magnífico recuento, ¿no? Él recupera todos los textos y fíjate cómo escribía Bolívar casualmente en el artículo 14 de la sección primera de cómo se compone y cómo se elige y cuánto dura el poder moral. Fíjate lo que decía Bolívar en el artículo 14. Cuando el areópago destituyere a alguno de sus miembros, se vestirá de luto por 3 días, y el asiento que ocupaba el destituido permanecerá 50 años cubierto de un paño negro, con su nombre escrito en grandes caracteres blancos. Imagínate tú la importancia que Bolívar le daba al poder moral como una estructura orgánica del Estado en la vigilancia de la honorabilidad y de la honestidad en el manejo de los fondos públicos del Estado, por ejemplo, ¿no? Bolívar plantea una institución dura, una institución férrea para combatir la corrupción. Yo creo que ese espíritu tenemos que recuperarlo. Yo creo que el espíritu de la lucha contra la corrupción, de crear instituciones realmente sólidas, de aplicar la ley, de ser férreos, de ser intolerantes con la corrupción, ese espíritu hoy más que nunca tenemos que recuperarlo en el país. Y en el sentido de lo que pudiera ser un aporte metodológico, un aporte a lo que sería la concreción del concepto del poder moral, comandante Chávez, al inicio de la Revolución Bolivariana, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, contempla en ese proyecto el Consejo Moral Republicano, por un lado, y se aboca la institucionalidad del Estado también, atención a cómo pudiéramos nosotros complementar, llevar a la realización histórica el poder moral, según lo que nos teas en tu obra. Sí, fíjate, Alejandro, que para poder actualizar la idea bolivariana de poder moral, es necesario hacer un análisis de los asuntos que atañen a la corrupción en el país. Hay que atender las causas, hay que atender el fenómeno de la corrupción y hay que atender las consecuencias. Para eso se requiere un trabajo arduo donde el Estado tiene que ser el ente rector que sin duda tome la iniciativa, tome las riendas de esta lucha a nivel nacional para poder ejercer un combate efectivo, real y concreto en contra de la corrupción en todos los escenarios de la vida nacional. Yo en el libro concluyo con una propuesta que me lo permite arrojar la metodología empleada para el análisis de textos que yo he creado desde el punto de vista hermenéutico. Todo texto, como te decía al comienzo, y con esto conecto el comienzo, todo texto cuando es releído toma vida propia y exige del lector, en este caso de nosotros, 200 años después, que podamos tomarlo como ejemplo y podamos adaptarlo a la realidad nacional. Mucho más un texto que era incluido dentro de una propuesta constitucional, que es la carta, es la brújula de un país.
Ese fue el espíritu que movió al comandante Chávez, el espíritu de atender el Congreso de Angostura. De hecho, la última sesión de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 fue un elogio, fue un reconocimiento, fue una celebración de aquel discurso de Angostura de 1819. Y precisamente, retomando ese espíritu, hay que hacer propuestas concretas. Yo por eso, en la última parte del libro, me dedico a actualizar esa idea bolivariana del poder moral. Hago un estudio de cuál es la situación actual de las instituciones venezolanas, del Estado, y presento una propuesta. Por supuesto, son dos momentos históricos diferentes, ¿no? En aquella época, Bolívar plantea el poder moral y no existía una Contraloría del Estado, no existía una Fiscalía. Hoy, afortunadamente, con la tradición republicana, se han fortalecido en los estados, desde el punto de vista constitucional, el rol de las Contralorías Generales de los países, de las Fiscalías, pero lo que yo considero que no se ha hecho en 200 años es darle el justo peso a una estructura que retome la idea educativa dentro de ese rol del Estado docente, como decía el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Por supuesto, un libro especial que hay que leer y que hay que estar leyendo constantemente. Esa labor del Estado docente, el país siempre la ha visto y la ha asumido de manera débil. Si el comandante Chávez pone la atención en el poder moral y recupera el poder moral, es por esos dos motivos. Por el motivo de la corrupción en la que estaba sumida la Cuarta República y por el abandono de la educación en la que había también entrado el país. Esa doble preocupación de la lucha contra la corrupción y del justo peso que hay que darle a la educación en la conformación y en la configuración de una sociedad, esa doble dirección la retomó la Revolución Bolivariana. Se ha venido construyendo en todos estos años. Hay que resaltar esos logros, que no los podemos dejar perder. No hay que dejarlos de comunicar a nivel político. Hay que seguir comunicando los logros de Venezuela, del Estado, en cuanto a la educación. Y por supuesto hay que seguir mucho más allá. Yo creo que hay que seguir profundizando eso que comenzó hace 20 años, de darle el justo peso a la educación en la construcción social, en la dinámica social del Estado. Yo por eso propongo revisar, reescribir, recrear el poder moral en Venezuela. El poder moral actualmente está conformado por la Contraloría General de la República, por la Fiscalía General de la República y también por la Defensoría del Pueblo. La Constitución del 99 incluye la Defensoría como una institución novedosa en nuestra Constitución. No existía en la Cuarta República. Entonces, el poder moral mantiene esa idea de Bolívar, de la Contraloría, de la fiscalización y de la defensa de los derechos humanos, que también está muy imbuida la propuesta bolivariana. Sin embargo, se excluye el tema educativo. Estas tres instituciones de hoy, la Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría, podrían entrar en la idea bolivariana de la Cámara de Moral, pero es como una mesa coja que le falta una pata, falta la parte educativa. Es cierto que en la herencia republicana eso queda inscrito dentro del poder ejecutivo, no dentro del poder moral. Es decir, los ministerios, el Ministerio de Educación y los diferentes ministerios de educación hoy forman parte del poder ejecutivo. Bolívar no lo ubicaba en el poder ejecutivo, Bolívar lo ubicaba dentro del poder moral. Veía que era una preocupación del Estado ubicarlo en el poder moral y no en el ejecutivo. Entonces yo considero que el poder moral, partiendo siempre de esta idea bolivariana, creo que es posible mantenerla, actualizarla y recuperarla. Creo que hay que dotar al poder moral a nivel constitucional
de un órgano educativo, que yo lo llamo una Junta de Educación Nacional, que le dé el justo equilibrio al poder moral, tal y como lo pensó Bolívar y tal y como lo quería el comandante Chávez. Solo que en la Constitución, en el desarrollo de la dinámica de los debates de la Asamblea Nacional, no terminó siendo así. Pero creo que es necesario crear una institución dentro del poder moral que complete, que le dé el equilibrio al poder moral desde el punto de vista institucional, para que se le dé más peso al tema educativo en el Estado. No solamente como un ministerio dependiente del Poder Ejecutivo, no, una Junta de Educación Nacional. Recuperar un órgano y crear más bien un órgano que sea un órgano popular, un órgano democrático, un órgano plural, deliberativo, que se ocupe de la estrategia nacional educativa, que se ocupe de la actualización de la educación nacional en todas sus áreas y en todos sus niveles. Y hoy más que nunca, con los asuntos de la pandemia, vemos cómo nos agarró de sorpresa en muchas políticas del Estado el tema de la pandemia. Es una necesidad hoy reactualizar el sistema nacional. Entonces, esta Junta de Educación Nacional que yo propongo es una Junta de Educación Nacional conformada por 57 magistrados. Yo los llamo magistrados para recuperar la palabra magíster, que significa maestro. Y una junta donde esos 57 magistrados, ese órgano plural, discuta constantemente, delibere constantemente acerca de los asuntos rectores de la educación nacional. Esos 57 magistrados estarían conformados por dos grupos, inspirándome en la escogencia que se hizo para la Asamblea Nacional Constituyente actual. Un sector territorial, un determinado número de magistrados que provengan de un sector territorial y también otro número de magistrados provenientes de los distintos sectores involucrados con la educación. Padres y madres de familia, maestros y maestras, profesores, jubilados, pensionados, personas ligadas con las comunidades, porque hay que reconectar la educación con la familia, con los profesores y con las comunidades. Por supuesto, también empresarios que tienen que estar relacionados con el mundo de la educación. Y por supuesto, los indígenas, comunidades afrodescendientes, que tienen mucho que decir acerca de la educación y de la forma de ver los verdaderos cimientos de la educación venezolana. Entonces, en un órgano de este tipo, donde constantemente se esté deliberando acerca de la educación, yo creo que el Estado pondría un énfasis en la estructura del Estado para retomar el tema educativo. Por supuesto, una Junta de Educación Nacional compuesta por 5 salas. Una sala donde se atiendan los asuntos de la educación inicial, otra sala para atender los asuntos de la educación primaria, otra para los asuntos universitarios, otra más para atender el tema de la actualización y modernización del sistema educativo nacional en todos sus niveles, y una última sala para la promoción de los valores democráticos, sociales y humanos y patrios de la República. Yo creo que eso es importante. Es importante recuperar la importancia de la educación en todos sus niveles. Yo creo que un órgano de este tipo le daría un equilibrio al poder moral como lo pensó Bolívar. Creo que se generaría y se crearía una estructura orgánica dentro del Estado que se preocupe por pensar verdaderamente la educación, reflexionarla desde el punto de vista teórico, porque hace falta mucha reflexión teórica en nuestra educación, no solamente construcción de escuelas, que afortunadamente ya se hizo y ya las tenemos. Llegó el momento ahora de pasar a una siguiente fase en la educación, la calidad, pero también pensar bien el modelo que queremos para la construcción de un país. Cuando queremos pensar en un país
a 20 años, no solamente hay que pensarlo desde el punto de vista petrolero, ni desde el punto de vista de la productividad y de los ingresos de un Estado. Hay que pensarlo también desde el punto de vista de qué educación queremos para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Y la idea de crear un órgano educativo que se encargue de eso, yo creo que sería un gran elemento de contribución para esa Venezuela que tenemos que construir y para la Venezuela que tenemos que soñar. Ese elemento educativo es ese complemento que le hace falta al poder moral, porque la otra parte de la lucha contra la corrupción, de la Contraloría, de la Fiscalía, ya existe. Solo que hay que reforzarla aún más, combatir más. Pero con el elemento de la educación, por supuesto que estamos ya sentando las bases de esa nueva sociedad, de ese nuevo país que queremos y de ese país que están soñando hoy los jóvenes votantes de 18 años, de 20 años que van a votar por primera vez. Ian, muchísimas gracias por tu intervención. Ha sido de verdad un verdadero placer porque tenemos una visión integral sobre el poder moral que resulta realmente uno de esos aspectos más complejos y más característicos, además del pensamiento bolivariano. Nos quedamos con una idea, el poder moral enfocado en el ser humano y a través de la educación. Podemos decir que es el gran reto que nos planteas. Tu libro lo compartimos de ahora en adelante en el portal web www.memoriasdeoliari.com. Aquí estaremos ofreciendo para todos los usuarios y las usuarias este libro titulado El Poder Moral, una interpretación a 200 años de Angostura, escrito por nuestro compañero Giancarlos Torres. De nuevo, Giancarlos, un verdadero placer. Todo el equipo del Centro de Estudios Simón Bolívar se place muchísimo de contar contigo, con esta maravillosa investigación que se convierte en un aporte y con los elementos de concreción que resultan muy interesantes y muy necesarios. También agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que a través de la Feria Internacional del Libro de Caracas 2020 nos da la oportunidad de ir trabajando por el estudio y la divulgación del pensamiento, la obra y la vida de nuestro libertador Simón Bolívar. A todas y a todos un gran saludo y los invitamos a que sigan en sintonía con las actividades de Filben y por supuesto las actividades del Centro de Estudios Simón Bolívar. Ian, de nuevo muchísimas gracias, nos despedimos, feliz día a todas y a todos. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Hasta luego.